Bueno, el objetivo de este video es explicarles y que tengan bien en claro la diferencia entre un participio pasado y un pasado. ¿Qué pasa? Desde inglés 1 nosotros venimos traduciendo la terminación ed como participio pasado, que es para español la terminación ad oído. Pero ahora, al ver el pasado, tiempo pasado, ocurre que ya esa terminación ed tiene otra posibilidad de traducción, que es la de pasado. Entonces ya no va a ser esa terminación ad oído español. Entonces tenemos que tener bien en claro cuándo traducimos ad oído y cuándo tenemos que traducir pasado. Es decir, tomando el verbo actualizar, updated se traduce como participio pasado, actualizado. Pero si yo lo tengo que traducir como pasado es actualicé, actualizamos, actualizó, de acuerdo a la persona que está conjugando, obviamente. Entonces tengo que saber cuándo traducir de una forma y cuándo de la otra. Y es muy simple, tener bien en claro las tres opciones que tengo para traducir como participio pasado, que las vemos acá en la pantalla. Como verán, tenemos tres opciones de traducción, ¿sí? En inglés 1 ya vimos que una opción es la voz pasiva y la otra adjetivo, ¿sí? La voz pasiva saben que se compone del verbo to be y participio pasado, entonces para nosotros en inglés 1 era is o are más un participio pasado, pero ya al ver el verbo to be en pasado ya puede ser también was o were y participio pasado. Entonces lo que es actualizado puede ser ya también estaba actualizado, era actualizado, ¿sí? Esas son las opciones a nivel voz pasiva. Siempre va a estar el verbo to be antes, así que esa es la clave para saber que tengo ahí voz pasiva y que va a ir como participio pasado. Después como adjetivo, que esa ed esté calificando un sustantivo y obviamente al trabajar como adjetivo voy a tener que invertir la posición de la estructura, ¿no? O sea, que esa ed va a ser invertida en posición al traducirla a español. Por ejemplo, updated file, archivo actualizado, se invierte. Y lo que vimos este cuatrimestre ya es el último caso de los tres que les digo que tienen que tener en cuenta, que es el modo perfecto, que puede ser el modo perfecto en presente, has o have, o modo perfecto en pasado con had, ¿sí? Entonces ahí va a estar alguno de estos tres auxiliares con el participio pasado. Entonces va a ser, por ejemplo, has updated, have updated o had updated, y los tres casos es modo perfecto, obviamente. Ha actualizado, han actualizado, había actualizado, ¿sí? Como ejemplos. Entonces, fundamentalmente, entonces con esto lo que les quiero marcar es que tengo tres opciones para traducir como participio pasado y la opción de que haya una persona o un pronombre o un objeto, digamos objeto, persona y pronombre o pronombre que reemplace alguno de esos dos, y la terminación ed y en ese caso se traduce como pasado, ¿sí? Es decir, concretamente, por un lado estas tres opciones para traducir participio pasado y dónde voy a encontrar pasado, cuándo voy a traducir como pasado, donde traducía antes como presente, es decir, yo antes podía encontrar he updates the file, él actualiza el archivo, y hoy puedo encontrar he updated the file, él actualizó el archivo. La terminación de ese verbo es lo que me va a definir si es presente o pasado. Simplemente eso. Veo si termina con S, si está como un infinitivo, porque conjuga no con tercera persona, o si termina con ed, y entonces en ese caso traduzco como pasado. Es decir, como lo dice el punto 4 de las 5 consideraciones para la traducción. Los verbos se ubican después de la persona, el objeto o el pronombre que conjuga. Esas son las diferencias entonces para traducir como participio o como pasado la terminación ed.